Anaideia. Podcast cínico de divulgación filosófica. Episodio 14. Sócrates y el diálogo. En el menú de hoy os traigo los siguientes platos. Empezaremos hablando de la concepción de Sócrates del diálogo como búsqueda colaborativa de la verdad y la sabiduría. Seguiremos hablando del método socrático y de sus dos etapas. En primer lugar, hablaremos de la ironía, que es el primer momento, y después hablaremos de la mayéutica, que es el segundo momento de este método. Y finalmente haremos una valoración crítica junto a nuestro amigo Diógenes de la visión platónica de Sócrates. Así que, como decía Jack el Destripador, vayamos por partes. Hola, mis queridos drugos. Bueno, en el episodio anterior ya estuvimos viendo cómo Sócrates entendía la virtud como sabiduría y que entendía que esta sabiduría es autoconocimiento. Recordad, según el lema de Delfos, el conócete a ti mismo famoso. Él pensaba que cualquier persona que mire dentro de sí misma de manera adecuada, pues que podía encontrar la auténtica sabiduría que todos tenemos dentro. Porque al contrario de lo que decían los sofistas, para Sócrates la verdad sí que existe. Y la cuestión, por tanto, es saber llegar a conocerla, es hacernos conscientes de ella. Y además ya vimos que Sócrates se declaraba ignorante, él decía no saber nada y por eso tenía que buscar ese conocimiento interior. Decía que durante toda su vida había tenido un daimon que le ayudaba en el proceso de actuar correctamente y de buscar la verdad. Sócrates, no le robes las monedillas del bolso a tu madre. Pero que en cualquier persona que mirara en su interior, aunque no tuviera un daimon tan definido como tenía él, cualquier persona podía encontrar esa verdad, esa sabiduría interior, aunque con más o menos dificultad. 9 por 6, 54. Pero ya señalamos el otro día, aunque no profundizamos en ello, que Sócrates también pensaba que, además de la introspección, del mirar uno dentro de sí mismo para buscar la sabiduría, también había otra manera, quizá más sencilla y muy directa, que era mediante el diálogo. Él consideraba que el diálogo racional con otra persona puede ayudarnos mucho a conocernos a nosotros mismos. Y justamente, el proyecto de Sócrates era era obligar a sus conciudadanos a mirar en su interior para hacerse así mejores personas y mejores ciudadanos. Pero a ver, si Sócrates decía que no sabía nada, ¿cómo podía enseñarle a los demás? Hola, Pipi. Pues a ver, es que Sócrates decía que él no enseñaba nada. Es decir, que como tú dices, él no sabía nada y por tanto él decía que no era nadie para enseñar nada a las demás personas. Pero ¿no dices que se dedicó a ayudar a los demás a ser más sabios? Sí, pero eso no lo hacía enseñándoles las cosas, sino ayudándoles a que las encontraran por sí mismos. Sócrates creó justamente un método para esto y este método tenía como, digamos, dos partes, dos momentos. Primero la ironía y después la mayéutica. A ver, ¿la ironía no es burlarse de la gente? Pues sí, la verdad que sí. Sócrates de hecho se dedicó a trolear a muchos de los atenienses más importantes. Y por cierto, esto le hizo ganarse muchísimos odios, muchos enemigos en Atenas y al final acabó pagándolo caro. A ver, lo que hacía
en esta primera fase, la ironía, era, pues se acercaba a alguien como fingiendo una admiración, ¿no? Para que el otro empezara a soltar la lengua, empezar a hablar y a explicarle cosas. Y entonces él iba pues dirigiendo la conversación, digamos, desde una aparente adulación, haciéndole preguntas bien hechas para conducirlo al final a que se contradijera, a que cayera él mismo en su propia trampa. ¿Y qué preguntas les hacía? Pues a ver, mira, te voy a poner un ejemplo que nos explica el propio Platón. Un día dice que se encontró con Hipias. Hipias era un orador muy famoso, un sofista de los más conocidos de Atenas, que además era un tío que se jactaba de que hacía muy buenos discursos y se lo encontró justamente en el momento que iba a dar un discurso y Sócrates no podía ir, entonces pues Hipias le dijo, pues qué pena, ¿no? Porque te vas a perder un discurso muy bello. Sócrates aprovechó la ocasión y le pregunta, bueno, ¿y tú que sabes muy bien de estas cosas? ¿Me puedes explicar qué es la belleza? Porque yo no es que no lo tengo claro. Hipias, así en un tono de superioridad, diciendo, ay, qué tontito, ¿no? Es este Sócrates, pues le dice, a ver, mira, es muy fácil. La belleza es lo que tiene una muchacha bella. Entonces Sócrates, digamos que se hace el sorprendido y dice, pues muchas gracias, ¿no? Qué bien, ¿no? Muchas gracias por esta información. Y entonces le hace otra pregunta y le dice, pero entonces también hay cacerolas bellas. Y Hipias dice, bueno, es una cosa muy prosaica, ¿no? Para hablar, cacerolas, pero sí, también hay cacerolas bellas. Pero en cualquier caso, la más bella de las cacerolas siempre será fea en comparación con una muchacha bella. Entonces Sócrates le dice, bueno, y eso mismo pasa con las muchachas bellas respecto a las diosas bellas, ¿no? Hipias le dice, hombre, sí, claro. La muchacha más bella que haya siempre será mucho más fea que una diosa bella. Entonces cuando Sócrates le hace ver su contradicción y le dice, pues entonces, tú me has dicho que la belleza es lo que tiene una muchacha bella. ¿Cómo puede ser? Es decir, la muchacha es bella y es fea a la vez. Esto es una contradicción, ¿no? Esto no puede ser. Hipias, pobre, pues en ese momento pues casi que sale huyendo de allí del troleo que le estaba dando Sócrates y deja la cosa así. Ah, ya entiendo. Entonces Sócrates se hacía el tonto y acababa dejando de tontos a los demás. Sí, exactamente. Y esto es lo que hacía que fuera un personaje pues muy incómodo y que se ganara, ya te digo, muchos enemigos. Porque claro, esto lo estuvo haciendo durante un montón de años y además con personas muy importantes en Atenas. Al final, casi que podíamos decir que no había nadie importante en Atenas que no hubiera sido troleado o ridiculizado por Sócrates. Y además, fíjate que esto es súper importante, que todo esto lo hacía en público. Es decir, esto es una cosa muy grave en una democracia directa como la que había en Atenas, porque al dejar en ridículo a este tipo de personajes, de oradores, de políticos importantes, estaba minando su prestigio y, por tanto, estaba también cuestionando y minando el poder que tenían estas personas. Sócrates está haciendo exactamente lo contrario de lo que hacían los sofistas. Es decir, los sofistas trabajaban para aumentar el prestigio y la imagen pública de los ciudadanos que tuvieran intereses en política. Y Sócrates a la práctica hacía justo lo contrario. Destruía el prestigio de esos grandes hombres. Bueno, entonces no tendría muchos amigos, ¿no? Bueno, en realidad sí que tenía muchos amigos y muy importantes también, ¿eh? Es decir, a mucha gente en Atenas, pues esta manera de actuar de Sócrates le resultaba, pues yo qué sé, casi que heroico, ¿no? De hecho, seguramente esto fue lo que sedujo a algunos jóvenes que empezaron pues a seguirlo, a escuchar sus conversaciones y que se acabaron convirtiendo en sus discípulos. Aunque fíjate que eran unos discípulos muy diferentes de los discípulos de los sofistas. Es decir, Sócrates no cobró nunca nada a nadie. Él decía que él no enseñaba nada y que por tanto no era justo ni tenía sentido que él cobrara nada a ninguna persona de las que estaban escuchándola. Y esto fue una cosa que también le echaban cara siempre a los sofistas y también le causó muchos enemigos. Porque recuerda que los sofistas se ganaban muy bien la vida vendiendo su entrenamiento y que sus clientes eran la gente más pija y más rica de Atenas
Y claro, cuando tienes un tío que te está diciendo que él no cobra nada porque él no sabe nada y que por eso encima todo es mucho más sabio que tú y que tú sí que estás cobrando, pues claro, esto a los sofistas obviamente no les hacía ni puta gracia. La gente valoró también mucho seguramente el hecho de que nadie se atrevía a trolear de una manera tan inteligente y tan brillante como hacía Sócrates en toda la cara a estos gente tan presumida y tan importante que normalmente se paseaban por el ágora como si fueran los putos amos de Atenas. Esta actitud de Sócrates, esta actitud de irreverencia, es lo que en griego se llama anaideia, que es justamente el nombre de este podcast. Y justamente uno de estos discípulos de Sócrates, uno de estos jóvenes que lo seguían, pues fue Antístenes, que es el creador, el fundador de lo que llamamos la escuela cínica y que fue justamente también el maestro de nuestro amigo Diógenes. Los cínicos continuaron esta línea de pensamiento de Sócrates y seguramente maximizaron esta labor y es posible que el troll más claro de toda la historia del mundo griego pues fuera nuestro amigo Diógenes. Che, boludo, ¿a quién llamaste troll? Pues a ti, que eres el primer troll que se conoce. Bueno, no sé si el primero o el tercero después de Sócrates y de Antístenes. Bueno, realmente me gusta la descripción. No olvides alimentar al troll. Luego hablamos, gallego. Ahora quiero escuchar cómo acaba de explicar a Sócrates. Por ahora vas re bien, seguro que la fastidias. Diógenes, no trolees a Anaideio. O sea, a Juanma. Bueno, muchas gracias por la confianza, Diógenes. En fin, la cosa es que actuando de esta manera, pues se ganó grandes amigos, pero también y sobre todo se ganó muchos enemigos y muy poderosos. Pues no sé yo si me cae bien este Sócrates. A mí me gusta hacer lo que yo quiero, y para eso no tengo que ir fastidiando a todo el mundo. Lo mismo al final los tontos no eran los demás, sino él, ¿no? Bueno, no sé, quizá en parte tengas razón, y de hecho es lo que pensaba mucha gente de Atenas, a los que tampoco había puesto nunca en evidencia. Sócrates caía mal no solo a aquellos que habían sido ridiculizados, sino a mucha gente que no le gustaba esa actitud que tenía Sócrates y que pensaban que en el fondo era prepotencia. Esto ya digo que seguramente era una actitud respecto a Sócrates muy extendida, sobre todo entre los que no conocían realmente al pensador, a los que no conocían realmente el proyecto de Sócrates. ¿Y qué pensaban los que sí lo conocían? Bueno, pues al menos según Platón, los que lo conocían sabían que en realidad todo esto de la ironía era para que se dieran cuenta de su ignorancia, y todo esto para Sócrates solo era un paso previo para lo que a él de verdad le interesaba. A él lo que le interesaba, ya lo hemos visto antes, no es ridiculizar a los atenienses, sino que es ayudarlos a encontrar la auténtica sabiduría que tenían dentro. Es decir, lo de demostrarles que eran unos ignorantes es simplemente un paso necesario para que puedan dejar de serlo. Lo que pretendía Sócrates es simplemente colocar a sus interlocutores a su misma altura, a que admitieran también ellos que ellos no sabían nada, para poder hacerse sabios juntos los dos. A ver, esto es como el que quiere cultivar, y antes de plantar, necesitas desbrozar las malas hierbas del terreno. La ironía para Sócrates era esto, era como una especie de desbrozadora que él utilizaba pues para despejar de prejuicios, de opiniones equivocadas y de conocimientos falsos que estaban llenando la cabeza de sus interlocutores. Pero a él lo que le interesaba, lo que realmente él buscaba, no era este desbroce, sino la siembra, para poder recoger los frutos después. Ah, ya entiendo. O sea que él solo quería ayudar a los atenienses, pero para que los ayudara primero tenían que saber que necesitaban ayuda. Sí, Pipi, muy bien visto. El problema es que la mayoría pues se quedaban solo con esta humillación y no continuaban con el proceso. Y entonces pues simplemente se quedaban pues eso, desbrozados y sin ser ayudados por Sócrates en la siembra, que decía que sería el otro momento de su método que ya te dije antes, la mayéutica. Uf, otra palabra de esos tan raros. Mira, ahora no me apetece enterarme de una cosa tan rara. A ver, Pipi, que esto no es nada raro. Es un nombre raro porque es griego, pero vamos, que yo te lo explico y verás que es muy sencillo. Pipi, pasa ya de este pesado. Que no me apetece. Yo ahora me voy a jugar a Sócrates troleando a mis amigos Tom y Anika. Será mucho más divertido.
Ya escucharé lo de la mayonésica esa en Spotify. Hasta luego, Mari Carmen. Vale, Pipi, adeusiao. Pásatelo bien. Bueno, ya digo que la palabra mayéutica suena muy raro, pero que en realidad es una cosa muy sencilla. A ver, la traducción más exacta sería obstetricia, es decir, que la mayéutica es el arte o la técnica de ayudar a una mujer a parir, a dar a luz un bebé. Y justamente, recordad que lo dije en el primer episodio dedicado a Sócrates, este era el oficio de su madre, era matrona. Y seguramente esto fue lo que le hizo pensar en este nombre y asumir que su método era parecido al que hacían las parteras, las matronas. Si vosotros os fijáis, en un parto, la matrona simplemente ayuda a que salga el bebé que está dentro de la madre. La matrona no pone nada suyo. Y Sócrates se definía a sí mismo en su labor filosófica como una especie de matrona estéril. Es decir, una matrona que ayuda a parir la sabiduría de los demás, pero que no tiene la capacidad de parir ella misma. Con esto se refería a que él no sabía nada, ya lo sabemos, y que su único talento en la vida era el de tener la pericia suficiente para ayudar a los demás a sacar esa sabiduría que tenían en su interior. Como decíamos antes, todos tenemos la sabiduría dentro y si sabemos mirar bien, podemos sacarla nosotros mismos. Pero mediante el diálogo, pues es más fácil el proceso. Exactamente igual que en un parto. Las mujeres en circunstancias normales podrían parir solas, pero si tienen la asistencia de una matrona, pues el proceso suele ser más sencillo, más seguro y más directo. Según Platón, Sócrates pensaba que el conocimiento es innato, es decir, que todos tenemos en nuestra alma una serie de conceptos universales, como por ejemplo el concepto universal de belleza, el de justicia, el del bien, y que estos conceptos, el problema es que suelen estar, pues eso, ocultos bajo capas de opinión equivocada, de prejuicios y tal, que hay que desbrozarlos, como decía antes. Pero con la ayuda pertinente, pues podemos llegar a esas definiciones universales de todos esos conceptos. Por ejemplo, muchos artistas creen ser sabios, pero no saben definir la belleza, que es lo que recordad que le pasaba a Hipias. Y eso es porque su falso conocimiento no proviene de lo que hay dentro de su alma racional, que es lo que genera el conocimiento universal, sino que viene de ejemplos particulares de belleza, de cosas bellas que han visto por el mundo. Por eso, como hemos visto antes, cuando Sócrates le pregunta a Hipias qué es la belleza, Hipias solamente señala a personas o cosas bellas, como las muchachas o las cacerolas. Pero Sócrates considera que quien realmente conoce la belleza solamente es aquel que puede definirla, y solo necesitamos saber mirar dentro de nuestra alma, o que alguien, como Sócrates hacía, nos asista en esta especie de parto para dar a luz a estos conocimientos que ya tenemos dentro. Viste, boludo, al final la fastidiaste. Todo ese quilombo sobre la racionalidad universal y el conocimiento de definiciones y todo eso son macanas que se inventó Platón en sus diálogos mentirosos. Se dedicó a inventarse un Sócrates que decía lo mismo que él, y ahora todos piensan que Platón es el que continuó con el laburo de Sócrates, cuando la verdad es que lo basureó. Pero a ver, Diógenes, que Platón fue uno de los discípulos más importantes de Sócrates. Y no me dirás que Platón no respetaba a su maestro. Yo no creo que lo basureara, como tú dices. Sí, gallego, Platón respetaba mucho a Sócrates, pero lo basureó porque su cabeza estaba llena de basura. Todo ese chamullo de lo universal y lo eterno hicieron que su admiración por Sócrates le hiciera recordarlo no como era Sócrates, sino idealizándolo según su manera de pensar. Pero por lo que me dijo mi maestro Antístenes, que fue también discípulo y amigo de Sócrates, se parecía más a lo que has explicado de la ironía y el troleo. A Platón una vez se le escapó la verdad sobre Sócrates, y fue justamente hablando de mí. ¿Ah, sí? ¿Y eso cómo fue? Pues Platón dijo que yo, Diógenes, era un Sócrates enloquecido. Con eso, él solo quería basurearme a mí. Pero si le das la vuelta, te queda que él pensaba que Sócrates era un Diógenes cuerdo. O sea, que él mismo pensaba que Sócrates era como yo, aunque quizás más tranquilo.
Bueno, desde luego está claro que Sócrates no fue tan radical como Antístenes y desde luego muchísimo menos radical y menos troll que cañero que tú. Quizás sí que es verdad que se dedicó a trolear a sus ciudadanos, pero lo tuyo fue mucho más lejos. Obvio, Gallego. Nosotros los cínicos ya sabíamos lo que le pasó a Sócrates y ya no caímos en su error. Bueno, ¿y cuál fue el error de Sócrates, según vosotros, los cínicos? La gilada de Sócrates fue respetar las leyes y las costumbres. Fue pensar que Protágoras tenía razón cuando decía que las normas sociales son lo que nos permite la convivencia. Ya te dije en el episodio anterior que ahí fue donde la cagó. Por respetar las costumbres lo acusaron y por respetar las leyes lo mataron. Podía haber huido fácilmente, sus amigos lo habían preparado todo, pero el muy boludo pensaba que había que aceptar siempre las leyes aunque sean injustas. Los cínicos aprendimos de estas giladas y entendimos que todas las leyes, las normas y las costumbres son solo chantadas que solo sirven para hacernos esclavos a todos. Bueno, Diógenes, ya veo que lo de Sócrates sigue afectándote. En realidad no fue una mala cosa su muerte. Aunque fue muy injusta, era ya viejo y poco habría vivido más. Con su muerte se demostró que todo el quilombo de la justicia es una chantada y nos abrió el paso a los que vinimos detrás. Yo solo me lamento de que al final de todo, el pelotudo de Platón fuera el que convenció a todo el mundo de que Sócrates era un racionalista como él. Y también convenció a todo el mundo de que él era el único discípulo auténtico de Sócrates. Gallego, ¿tú qué sabes de esta chantada? ¿Cómo se acabó llamando a los demás discípulos de Sócrates, inclusive Antístenes? Pues me sabe mal decirlo, pero lo cierto es que a los demás discípulos de Sócrates, aparte de Platón, se les ha acabado llamando muy frecuentemente los socráticos menores. ¿Viste? Sayonara, baby. Adeusia, oh Diógenes. Bueno, llegamos hoy también un poco de bajón a este segundo programa sobre Sócrates. Y bueno, como ya hice en el anterior, voy a hablaros un poco de la bibliografía que he utilizado para elaborar este guión, este episodio. Y básicamente, aparte otra vez del magnífico Vida de Sócrates de Antonio Tobar y del Ferrater Mora, del Diccionario de Filosofía de Ferrater Mora, también he utilizado para este episodio especialmente el libro de los sofistas a Platón de Tomás Calvo en la editorial Cincel, que es un libro que os recomiendo, no solo este, sino toda la serie de filosofía de Cincel, porque son unas obras de divulgación muy sencillitos y hay una colección muy completa de toda la historia de la filosofía. Para este episodio, para explicaros todo el método socrático de la dialéctica y la ironía y tal, pues lo he utilizado bastante. Y también he empezado a utilizar algo, aunque en el próximo episodio lo utilizaré mucho más, un libro de Luciano de Crescenzo que se llama Historia de la filosofía griega, el segundo volumen, que es de Sócrates en adelante. Bueno, aprovecho también, como siempre, para recordaros, para pediros que os suscribáis al podcast en Spotify, en iVoox o en la plataforma que utilicéis, que sabéis que es totalmente gratis. Y también, bueno, recordaros que tengo unas redes sociales, tengo un usuario que es @anaideafm, tanto en Twitter como en Instagram. Y voy poniendo muchas cosas, creo que son cosas interesantes, voy poniendo esquemas, memes y muchas cositas que pueden interesar. También tengo recordado un mail en el cual podéis escribirme para cualquier duda, sugerencia o comentario. Y en esta ocasión quisiera también señalaros que no os podéis perder el próximo episodio. A ver, siempre os digo que no deberíais perderos el próximo ni el anterior, pero en esta ocasión lo que estoy preparando creo que lo podéis flipar bastante. Es una cosa muy especial y muy loca, pero que creo que os va a encantar. Con este episodio tercero de Sócrates cerraremos los episodios dedicados a este pensador y como después de ese episodio estaremos ya metidos en fiesta,
pues haremos una pausa en el ritmo normal de ir presentando autores cada semana, y durante los 2 o 3 martes, que no recuerdo ahora exactamente, de las fiestas, pues subiré unos episodios especiales en los cuales, en lugar de explicaros a un autor, a Platón, que será el siguiente, pues os analizaré, os presentaré el análisis de algunos conceptos filosóficos importantes para entender justamente lo que viene, que es Platón y Aristóteles. Os hablaré de algunos conceptos metafísicos importantes que creo que os gustarán. Y después de Reyes, pues retomaremos otra vez el hilo histórico con el discípulo más conocido de Sócrates, que es Platón. Y ahora sí, con esto y un bizcocho, hasta el martes a las 8. Cuando me muera, échame los perros. Ya estoy acostumbrado.